¿Y si eso que siempre intentaste esconder es exactamente lo que Dios quiere usar? Muchos creen que Dios solo usa a los fuertes, pero su poder se perfecciona en la debilidad. Esa herida que aún te duele, esa batalla que sigues librando, esa historia que nadie conoce, pueden ser la plataforma para liberar a otros. Él no te pide que estés perfecto, te pide que estés disponible. Comenta ahora mismo: mi debilidad es altar. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Comparte este video con alguien que aún se siente indigno, porque si te callas, le estás negando a otro lo que tú acabas de recibir. ¿De verdad vas a quedarte con esto solo para ti? ¿Alguna vez sentiste que tu debilidad es demasiado grande como para que Dios pueda usarte? Te miraste al espejo y pensaste: ¿cómo alguien como yo podría tener un propósito celestial? Y si yo te dijera que, en lugar de eliminar tu debilidad, Dios la eligió como escenario de su poder, ¿te atreverías a creerlo? Lo que para ti es motivo de vergüenza, para Dios es materia prima de gloria. Porque el cielo no busca lo fuerte, busca lo dispuesto. No llama a los capacitados, capacita a los quebrados. Y ese temor, ese complejo, ese dolor interno que cargas desde hace años, puede ser justo el lugar donde Dios quiere manifestarse con poder. No estás roto por accidente, estás siendo preparado para algo que solo los débiles pueden cargar. Y si tú estás escuchando esto y aún no comentaste Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios: la palabra de Dios es vida, y haz que esta verdad alcance a más personas. Quien ama la verdad no se calla, porque estás a punto de descubrir una realidad espiritual que podría romper las cadenas que llevas desde tu infancia. Algo que no escuchaste en los púlpitos, pero que el Espíritu Santo quiere gritar a tu alma. Tu debilidad no es una maldición, es una oportunidad. Dios no necesita que seas fuerte, necesita que seas sincero. Y si tú te atreves a mostrarle en tus grietas, Él va a llenarlas de su gracia. Pero esta revelación no es para los que buscan palabras bonitas. Es para los que ya se cansaron de fingir, para los que necesitan una palabra que les devuelva el aliento. Así que detén todo lo demás, silencia tu mente, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en que te miras, la forma en que oras, la forma en que vives. Porque a partir de hoy, lo que el mundo llamó debilidad, tú vas a llamar plataforma de poder. Desde pequeños se nos enseñó que debemos ser fuertes, que hay que ocultar el llanto, disimular el miedo, aparentar seguridad, que mostrar debilidad es sinónimo de fracaso, de inmadurez, de falta de fe. Y sin darnos cuenta, fuimos construyendo una imagen religiosa de lo que significa ser espirituales. Personas que siempre están bien, que no dudan, que no caen, que no tiemblan. Pero esa imagen no es bíblica, es cultural. Porque si abrimos la Escritura, veremos que los hombres y mujeres más usados por Dios fueron también los más frágiles, los más quebrados, los más conscientes de su insuficiencia. Moisés tartamudeaba, y aún así fue voz de libertad. Jeremías quería rendirse a cada paso, y aún así fue boca profética de Dios. David pecó, lloró, cayó, y aún así fue llamado hombre conforme al corazón del Padre. Pablo suplicó que se le quitara un aguijón en la carne, pero la respuesta del cielo fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso rompe nuestros esquemas, porque esperamos que Dios nos sane para usarnos, que nos libere por completo para recién ahí enviarnos. Pero su reino no funciona así. Él no espera que dejes de temblar para hablar a través de ti. Él habla mientras tiemblas. Él usa tus lágrimas, no después de secarlas, sino mientras aún caen, porque es en ese estado de vulnerabilidad donde su poder se hace más visible. Cuando tú sabes que no
Puedes, y aún así algo ocurre, sabes que fue Él. No hay lugar para el orgullo. No hay espacio para la autosuficiencia. Solo queda adoración y rendición. Por eso Dios ama a los quebrantados, porque con ellos puede construir algo eterno. ¿Y tú? ¿Cuántas veces rechazaste oportunidades porque pensaste que no eras suficiente? ¿Cuántas veces callaste porque tu pasado te acusaba? ¿Cuántas veces creíste que Dios no podía usarte porque aún luchabas con debilidades internas? Pero lo que no sabes es que esas luchas, lejos de descalificarte, te humanizan, te mantienen en la dependencia, te recuerdan que no se trata de ti, sino de Él, que no eres tú quien transforma, quien sana, quien libera, es Él en ti. Y si lo entiendes, dejarás de esconder tu debilidad y comenzarás a rendírsela. Porque en el reino, lo que se esconde no se transforma, pero lo que se entrega, Dios lo toca y lo vuelve instrumento. Hay una trampa espiritual que ha atrapado a muchos. Creer que mientras tengas debilidades, Dios no puede confiar en ti. Como si la presencia de luchas internas fuera incompatible con el llamado. Pero esa es una mentira que el enemigo ha usado con maestría para silenciar generaciones enteras. Porque sabe que si logras entender que tu debilidad no te descalifica, sino que te posiciona, te vuelves imparable. No porque no falles, sino porque ya no te escondes, porque entiendes que no eres llamado por tu desempeño, sino por su gracia, y eso te libera. Te permite caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino por redención. Te permite hablar, no desde la perfección, sino desde la experiencia. Te permite tocar corazones, no porque tú seas fuerte, sino porque sabes lo que es ser débil y seguir creyendo. Pablo lo entendió tan profundamente que escribió algo revolucionario. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No se gloriaba en sus logros, en sus visiones, en su sabiduría. Se gloriaba en lo que lo hacía pequeño, porque ahí descansaba el secreto. Él había descubierto que cuanto más consciente era de su debilidad, más espacio le daba al poder de Dios para manifestarse. Eso no lo volvió pasivo ni indiferente, lo volvió dependiente, humilde y a la vez imparable, porque una persona rendida de verdad, una persona que ha aceptado su fragilidad y la ha puesto en manos de Dios, ya no vive para demostrar nada, vive para revelar a Cristo, y eso tiene un peso espiritual que las palabras no pueden describir. Dios no necesita una versión mejorada de ti. No está esperando a que dejes de luchar con tus pensamientos, ni a que tu historia se vuelva perfecta. Él quiere usarte así, con tus cicatrices, con tus procesos abiertos, con tu voz temblorosa, porque hay un mensaje que solo tú puedes entregar. Hay personas que no van a responder a teologías profundas, pero sí a una historia real, sincera, marcada por la gracia. Y tú tienes esa historia. Cada vez que pensaste que no podías más, y aún así seguiste. Cada vez que lloraste en silencio, pero no soltaste tu fe. Cada vez que luchaste en la mente, pero seguiste orando. Todo eso te está construyendo. Te está dando una autoridad que no se aprende en seminarios, se gana con lágrimas. Y esa autoridad es la que el cielo está activando hoy en ti. Uno de los mayores errores que cometemos es esperar estar completamente sanos para empezar a caminar en el propósito. Creemos que cuando ya no sintamos miedo, entonces hablaremos. Que cuando ya no tengamos ansiedad, entonces obedeceremos. Que cuando la tentación desaparezca, entonces seremos usados. Pero esa mentalidad solo retrasa lo que Dios quiere hacer ahora. Porque el propósito no espera a la sanidad total, camina con ella. Es precisamente en el trayecto donde somos sanados, mientras obedecemos, mientras servimos, mientras nos rendimos a diario.
La gracia de Dios no viene solo para cubrir lo que pasó, sino para sostener lo que aún duele, y es esa gracia la que nos permite avanzar aún con cicatrices, aún con pensamientos oscuros que a veces regresan, aún con debilidades que no desaparecen de un día para otro. Porque el poder de Dios no se activa cuando tú mejoras, se perfecciona en medio de lo que aún no se resolvió. La historia de Pedro lo ilustra con fuerza. Fue llamado por Jesús sabiendo que lo negaría. Caminó sobre el agua sabiendo que dudaría. Fue parte del círculo más íntimo, aún con carácter impulsivo y emocional. ¿Y qué hizo Jesús? Le confió el liderazgo de la iglesia. Le entregó la responsabilidad de pastorear a las ovejas. No después de sanar su temperamento, no después de demostrar estabilidad emocional, sino justo después de haber fallado, de haber llorado amargamente, de haber tocado fondo. Porque Jesús no se enfocó en su error, se enfocó en su amor. Le preguntó, ¿me amas? No le preguntó si ya estaba firme, si ya tenía todo claro, si se sentía preparado. Le preguntó si lo amaba, porque el amor genuino, aun en medio del quebranto, es suficiente para que Dios vuelva a confiar. ¿Y tú? ¿Amas a Dios aunque a veces no lo entiendas? Aunque tu fe no sea perfecta, aunque tu corazón a veces se nuble. Si tu respuesta es sí, entonces estás listo. No para algo perfecto, pero sí para algo real, porque Dios no te pide perfección, te pide entrega. Y si tú decides caminar, aunque sea cojeando, Él caminará contigo. Sanará en el camino lo que no pudiste sanar en la quietud. Usará lo que el mundo descartó. Transformará tu historia en un mensaje vivo. Pero todo empieza cuando dejas de esconder tu debilidad y la conviertes en altar. Cuando reconoces que no puedes, pero aún así obedeces, porque ahí, justo ahí, el cielo empieza a moverse a tu favor, no por lo fuerte que eres, sino por lo rendido que estás. Muchos están esperando sentir algo sobrenatural para creer que Dios está con ellos, pero lo sobrenatural no siempre se manifiesta con fuego, temblores o visiones. A veces, lo más sobrenatural es simplemente seguir de pie cuando todo dentro de ti grita para rendirse. Es seguir amando cuando has sido herido, seguir dando cuando nadie te da nada, seguir creyendo cuando todo en ti se quebró. Eso no es debilidad, eso es fortaleza divina operando en medio de la fragilidad humana. Y esa es la mayor prueba de que Dios está contigo, porque si fuera por tus fuerzas ya habrías caído. Si fuera por tu lógica, ya habrías desistido. Si fuera por tus emociones, ya estarías lejos. Pero hay algo dentro de ti que te sostiene, una voz suave, firme, que te recuerda, no te elegí por tu capacidad, te elegí por tu corazón. Y ese corazón, aunque herido, sigue latiendo por mí. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrirlo. ¿Tú eres uno de los que realmente desea esta revelación? Entonces, sigue escuchando, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. Hay una dimensión de la gracia que solo se activa cuando reconoces tu necesidad. No cuando aparentas fe, sino cuando desnudas el alma y dices, Señor, aquí estoy, no tengo fuerzas, pero te tengo a ti. Esa oración, aunque sencilla, rompe el cielo, porque toca el corazón de un padre que no busca héroes, sino hijos, de un Dios que no exige logros, sino rendición, que no mira tu hoja de vida, sino las veces que lloraste buscándolo en lo secreto. Y cuando encuentra eso, su poder desciende, no con espectáculo, sino con transformación real. Es ahí donde todo cambia, porque dejas de vivir bajo presión y empiezas a vivir bajo gracia. Ya no caminas para demostrar, sino para disfrutar.
Ya no sirves para ganar aprobación, sino porque sabes que ya eres aprobado. Y esa libertad interior es lo que el enemigo más teme, porque alguien que fue liberado de la culpa, que ya no se esconde por sus luchas, que entiende que su debilidad no es su cárcel, sino su puente, esa persona se vuelve un arma poderosa en las manos de Dios, no porque no falle, sino porque sabe qué hacer cuando falla. Vuelve, corre, se humilla, y eso desata el poder de Dios como pocas cosas, porque donde hay humillación verdadera, siempre hay manifestación de gloria. Hay una mentira que ha sido sembrada sutilmente en el corazón de muchos creyentes. La idea de que Dios solo usa a quienes ya superaron sus batallas. Que mientras sigas luchando con pensamientos oscuros, con inseguridades, con hábitos que aún estás venciendo, no eres digno de cargar un llamado. Y esa mentira, disfrazada de humildad, ha paralizado voces que fueron formadas para liberar. Ha silenciado bocas que fueron ungidas para hablar vida. Porque la estrategia del infierno no es necesariamente destruirte, es convencerte de que no tienes nada que ofrecer. De que eres muy débil, muy inestable, muy impuro para ser un instrumento. Pero esa es precisamente la táctica del engaño, acusarte en el área donde Dios quiere usarte, porque el enemigo ataca donde hay propósito. Él no se enfoca en puntos fuertes. Él dispara directo a tus zonas sensibles, a tu historia no resuelta, a tu debilidad más íntima, porque sabe que si logras aceptar esa debilidad y rendírsela a Dios, será justo desde ahí donde fluirá unción. Y es ahí donde ocurre el giro, porque cuando dejas de esconder tu lucha y comienzas a caminar con ella delante de Dios, algo cambia. Ya no vives como quien tiene que probar su valor, sino como quien sabe que fue escogido con todo y sus imperfecciones. Porque la elección de Dios nunca fue por mérito, fue por amor. Y el amor no escoge a los fuertes, escoge a los dispuestos. Y si tú estás dispuesto a avanzar, aún con miedo, a obedecer, aún con dudas, a hablar, aún con voz temblorosa, entonces estás listo. Porque esa es la fe que agrada a Dios. No la fe sin grietas, sino la fe que persiste incluso cuando todo se siente roto. La fe que no se apoya en la emoción, sino en la verdad de que Dios no miente, que si Él dijo que su poder se perfecciona en tu debilidad, entonces tu debilidad no es una barrera, es una plataforma. Y eso lo cambia todo, porque a partir de ahí, cada lágrima se vuelve semilla, cada noche oscura se convierte en escuela, cada tropiezo se transforma en testimonio, y tu vida empieza a tomar una forma nueva, una perspectiva diferente. Ya no ves tu debilidad como un obstáculo, sino como una puerta a una dimensión más real de la presencia de Dios, una puerta al tipo de fe que no necesita sentir, solo necesita creer. Y cuando entras por esa puerta, no solo eres transformado, te conviertes en un canal de transformación, en alguien que no finge estar bien, pero aún así refleja esperanza, que no lo tiene todo resuelto, pero carga algo que libera a los demás, autenticidad respaldada por gracia. Cuando comprendes que tu debilidad no es una vergüenza, sino un espacio que Dios eligió para manifestarse, tu vida empieza a cambiar desde adentro. Ya no te escondes, ya no compites, ya no necesitas compararte, porque entiendes que tu historia no tiene que parecerse a la de nadie, que tu proceso tiene un ritmo único, que tus luchas no te hacen menos espiritual, sino más humano, más sensible, más dependiente del cielo. Y esa dependencia, lejos de ser un fracaso, es un honor, porque te convierte en alguien que no camina solo, que no habla por sí mismo, que no ministra desde el ego, sino desde el quebranto. Y es desde ese lugar donde Dios opera con mayor poder, porque la fragilidad rendida es el lugar donde el reino se establece con más profundidad,
donde la gloria no se desvanece porque no depende de emociones, sino de convicciones eternas. Cuando un hijo de Dios acepta su proceso y deja de resistirlo, algo se activa en lo espiritual. Es como si el cielo dijera: ahora sí puedo confiarte lo que antes no podías cargar, porque mientras luchas por demostrar, estás ocupado contigo mismo. Pero cuando te rindes, quedas libre para cargar lo de Dios. Y lo de Dios es liviano, pero no superficial. Es profundo, exigente, transformador. No requiere perfección, pero sí sinceridad. No demanda resultados, pero sí obediencia. Y eso es lo que el fuego estaba produciendo en ti. No era castigo, era cirugía. No era prueba vacía, era revelación. Dios estaba removiendo capas de religiosidad, de orgullo, de autosuficiencia. Estaba llevándote al centro de lo que realmente importa, su gracia. Una gracia que no se teoriza, se experimenta. Por eso ahora puedes hablar diferente, ya no desde la necesidad de convencer, sino desde la autoridad de haber vivido. Ya no desde lo aprendido, sino desde lo revelado. Porque quien fue marcado por Dios en medio de su debilidad, ya no habla por hablar. Habla y algo en el ambiente cambia. Su voz carga un eco eterno, su mirada transmite paz, su silencio incomoda al infierno, porque no es una persona común. Es alguien que fue al fondo y regresó con fuego, que conoció el límite y volvió con compasión, que fue quebrado y ahora sana a otros con lo que lo sanó a él. Y eso no se improvisa, eso se forma. Y tú, sin saberlo, estuviste siendo formado todo este tiempo. Uno de los mayores tesoros que Dios deposita en los que han sido quebrados es la sensibilidad. No la sensibilidad emocional que reacciona por todo, sino la espiritual, la que discierne, la que siente el peso de lo invisible, la que percibe el dolor oculto en otros porque ya lo vivió en carne propia. Esa sensibilidad no se aprende, se recibe en medio del fuego. Se forma cuando tu alma fue tan aplastada que ya no puedes ver el sufrimiento ajeno con indiferencia, porque recuerdas lo que se siente estar roto, lo que duele ser ignorado, lo que es llorar en silencio mientras sigues caminando como si nada. Y por eso Dios confía en ti, porque no usarás esa unción para brillar, sino para abrazar, no para imponer, sino para restaurar. Porque cuando tu corazón ha sido ablandado por el proceso, tu voz se vuelve medicina. Es por eso que tu debilidad no solo te conecta con Dios, sino también con las personas, porque nadie confía en un gigante que nunca sangró. Nadie se abre con alguien que finge tener todo bajo control, pero todos encuentran descanso en alguien que no oculta sus grietas, sino que las muestra como prueba de que la gracia es real. Y tú tienes esas grietas. Las obtuviste en batallas que solo tú y Dios conocen, en noches donde nadie te escuchó, en oraciones donde solo salió un suspiro, en caídas donde solo una mano invisible te levantó. Y todo eso no fue en vano. Fue la escuela del reino, fue el laboratorio donde Dios te formó como alguien que no necesita impresionar, solo amar, que no vive para ser visto, sino para ver al que nadie ve. Y eso es más poderoso que cualquier título, que cualquier escenario, que cualquier plataforma. Ahora entiendes por qué el proceso fue tan doloroso. Porque lo que Dios quiere confiarte no puede ser manejado por alguien que aún vive para sí mismo. Lo que viene requiere un corazón limpio, no perfecto, pero sí quebrado. Porque solo un corazón quebrado puede cargar la gloria sin apropiarse de ella. Solo un corazón que sabe lo que es caer puede levantar a otros sin juzgar. Y tú has sido preparado para eso. No sabías, pero cada batalla estaba construyendo tu testimonio. Cada silencio estaba afilando tu discernimiento. Cada pérdida estaba ensanchando tu capacidad de amar. Y ahora el cielo te dice: estás listo, no perfecto, pero listo, no completo, pero disponible.
Y eso es todo lo que Dios necesita para empezar a usarte como nunca antes. Cuando Dios te marca desde tu lugar más débil, no lo hace solo para levantarte, lo hace para convertirte en una voz en medio del ruido, una luz entre los quebrados, una referencia viva de su poder operando donde antes solo había ruina. Y ese llamado no es pequeño, no es opcional, no es casualidad. Fue pensado desde antes que nacieras, porque Dios no improvisa. Él te vio tal como eres hoy, con tus luchas, tus heridas, tus pensamientos oscuros, y aún así dijo, lo quiero a Él. La quiero a ella. Y eso debe romper toda mentira que te hizo pensar que tu debilidad te apartó del propósito. Al contrario, esa debilidad, cuando es entregada, te conecta con tu propósito. Porque lo que vives hoy, Dios lo va a usar mañana para alcanzar a alguien que aún no puede levantarse. Vas a hablar y no lo harás desde la teoría, sino desde la cicatriz. Y eso toca lo profundo, eso rompe cadenas, eso cambia destinos. Hay personas allá afuera esperando escuchar exactamente lo que tú estás aprendiendo a vivir. Gente que no necesita grandes predicadores, necesita almas sinceras. Gente que está ahogándose en silencio mientras ve una iglesia llena de máscaras. Y tú fuiste preparado precisamente para ser diferente. No para actuar como si todo estuviera bien, sino para ser real. Para caminar con autoridad y con humanidad. Para mostrar que se puede seguir a Dios incluso cuando aún hay áreas en proceso. Que no necesitas tener todas las respuestas para ser usado. Solo necesitas tener una entrega radical y un corazón disponible, porque esa es la esencia del Evangelio. Dios usando lo vil, lo necio, lo despreciado para confundir lo sabio. Y eso eres tú, no por lo que lograste, sino por lo que viviste y rendiste. Por eso cada vez que el enemigo te susurre que no estás listo, respóndele con tu historia. Cada vez que te acuse con tu pasado, recuérdale tu proceso, porque tú no estás parado sobre tus méritos, estás parado sobre la gracia. Y esa gracia no falla. Esa gracia no se retira cuando tropiezas. Esa gracia no se ofende con tus dudas. Esa gracia te toma cada mañana, te limpia, te afirma y te dice, aún hay más. Porque tú no fuiste diseñado para esconderte, fuiste diseñado para manifestar a Cristo en medio de tu debilidad. Y si decides creer eso, aunque sea con fe del tamaño de una semilla, entonces nada podrá detener lo que Dios va a hacer contigo. Llega un momento en la vida espiritual donde dejas de buscar validación externa, donde ya no necesitas que otros confirmen tu llamado, ni que te aplaudan para seguir. Ese momento llega después del quebranto, después de haberte visto roto y haber sido reconstruido por la mano del Padre. Porque cuando sabes lo que es caer y ser levantado solo por su gracia, tu identidad se arraiga en lo eterno. Ya no dependes de la opinión humana, porque fuiste afirmado en lo secreto. Ya no te detiene el rechazo, porque has conocido la aceptación incondicional del cielo. Y es ahí donde nace una nueva dimensión de autoridad. No la que se impone con palabras, sino la que fluye desde un espíritu manso, pero inquebrantable. Desde una debilidad asumida, pero redimida. Ese tipo de autoridad no se consigue rápido. Se forma en noches donde oraste sin palabras, donde adoraste con el corazón roto, donde obedeciste sin comprender. Se forma cuando decides caminar aún sin mapa, confiando solo en la voz que un día te llamó. Porque esa voz, aunque a veces parezca lejana, nunca se apaga. Es la misma que te buscó cuando nadie más te veía, la que te sostuvo cuando tú mismo te abandonaste, la que te prometió propósito cuando tu vida solo era caos. Y es esa voz la que hoy te vuelve a levantar, no con acusación, sino con ternura, no con demandas, sino con amor,
porque Dios no se ha rendido contigo. Él nunca ha dejado de verte como instrumento, como hijo, como mensajero. Y ahora que has pasado por el fuego y has sobrevivido a ti mismo, entiendes que tu historia tiene peso, no porque fue perfecta, sino porque fue real. Porque no fuiste un héroe, fuiste un testigo, y los testigos no hablan para lucirse, hablan para liberar. Tú tienes esa voz, esa historia, esa fragilidad redimida que tiene el poder de abrir corazones. Por eso, ya no puedes callar, ya no puedes seguir dudando de tu llamado. El cielo te respaldó, aunque tú mismo no lo hayas visto. Y ahora te llama a caminar como alguien que sabe quién es, como alguien que no teme mostrar sus grietas, porque sabe que por ellas es donde más brilla la gloria de Dios. Así que no te detengas, no vuelvas atrás, porque este es solo el inicio de una vida donde tu debilidad ya no será una excusa, será una herramienta divina. Cuando Dios comienza a usar tu debilidad como plataforma, ya no necesitas esconder tus procesos, porque entiendes que ellos son parte del mensaje. Empiezas a ver con claridad que lo que te avergonzaba en el pasado ahora es el puente que conecta tu historia con el corazón de otros. Lo que antes ocultabas para que no te juzgaran, ahora lo compartes porque sabes que alguien necesita escuchar exactamente eso para volver a creer. Y eso no se trata de ti, se trata del reino, porque el reino de Dios se manifiesta con más poder en la vulnerabilidad que en la apariencia. Y tú te estás volviendo un testimonio vivo de esa verdad. Ya no eres solo alguien que fue quebrado, ahora eres alguien que fue restaurado para restaurar, y eso es peligroso para el infierno. Porque una persona que fue levantada en el secreto, que aprendió a depender de Dios en medio del dolor, que fue marcada por la gracia en sus momentos más oscuros, se vuelve un problema para las tinieblas. No porque tenga muchas palabras, sino porque cada palabra que dice carga verdad, porque no ministra desde la teoría, sino desde la compasión, porque no sirve para mostrarse, sino para sanar. Y esa clase de vida no se forma en escenarios, se forma en el horno. Y tú estuviste ahí. Cada minuto, cada lágrima, cada silencio, cada oración susurrada, todo fue contado, todo fue visto, todo fue registrado, y nada se perdió. Todo estaba siendo tejido por las manos del Padre hasta este momento. Ahora entiendes que tu vida tiene dirección, que no fue un accidente lo que viviste, que esa temporada donde pensaste que Dios se había ido era, en realidad, el momento donde más cerca estaba, y que esa debilidad que tanto te atormentaba hoy es la señal de que fuiste escogido para algo que no todos soportarían, porque hay peso en ti, no emocional, espiritual, una carga que se vuelve misión, una historia que se convierte en voz, una debilidad que se transforma en poder, no por tu capacidad, sino por tu entrega. Porque todo lo que Dios necesita para manifestarse es un corazón que diga: aquí estoy, con todo lo que soy, con todo lo que no soy. Y tú estás diciendo eso, con cada paso, con cada decisión, con cada acto de fe, estás diciéndole al cielo: úsame así. Y el cielo está respondiendo: eso es todo lo que necesito. Una de las mayores evidencias de que Dios te ha formado en medio de tu debilidad es que ya no vives para defenderte. Ya no necesitas justificar tu proceso, ni convencer a nadie de que estás listo, porque sabes que no estás donde estás por haberlo merecido, sino por haber sido sostenido. Ya no cargas la necesidad de explicarte, porque tu vida habla sola. Tu historia grita lo que tus labios a veces callan, y eso trae descanso, porque dejas de invertir energía en aparentar lo que no eres y comienzas a caminar con autenticidad. Y es ahí donde el Espíritu Santo se mueve con mayor libertad. En la honestidad, en la vulnerabilidad, en ese espacio donde reconoces: Señor, sin ti no tengo nada.
Y Dios mira esa declaración no como debilidad, sino como madurez, porque has entendido lo que muchos nunca entienden, que la fuerza verdadera no está en no caer, sino en volver siempre a su presencia. Y desde ese lugar, Él comienza a enviarte, ya no como un principiante que necesita validación, sino como un testigo que carga el peso de lo vivido. No para hablar desde la perfección, sino para anunciar la esperanza que lo sostuvo. Porque el mundo no necesita más ídolos, necesita testigos, gente que hable de lo que vio, de lo que sintió, de lo que vivió. Y tú tienes autoridad para hacerlo, porque viste a Dios en lo más bajo, porque lo sentiste en medio del caos, porque su voz fue tu única compañía en noches donde nadie más estuvo. Y eso te dio algo que no se compra: profundidad, una raíz que no se mueve con el viento, una convicción que no depende del entorno, una paz que no se rompe con la crítica ni con la duda. Ahora entiendes por qué la prueba fue tan larga, por qué la lucha fue tan íntima, por qué las respuestas tardaron tanto. Porque Dios no quería solo usarte, quería habitar en ti, no buscaba que hicieras cosas para Él, buscaba formarse en ti. Y eso requiere tiempo, requiere horno, requiere quebranto, pero ahora esa fragilidad ha sido redimida. Ahora tus grietas reflejan gloria. Y lo más poderoso es que no lo hiciste tú, no lo lograste por disciplina ni por fuerza. Fue su gracia, en cada detalle, en cada caída, en cada levantada. Y esa gracia no se ha acabado, sigue disponible, sigue fluyendo, sigue empujándote hacia lo que viene, porque aún hay más. Lo que has vivido hasta ahora fue solo el inicio. Y el mismo Dios que usó tu debilidad para formarte, la usará ahora para impactar. Ahora que has sido formado en el silencio, restaurado en el dolor y sostenido en lo invisible, el cielo comienza a confiarte nuevas dimensiones. No porque hayas alcanzado un nivel perfecto, sino porque has demostrado fidelidad en medio de tu fragilidad. Y eso, para Dios, lo es todo. Porque los procesos no son exámenes para probarte a ti. Son escenarios donde tú puedes ver cómo Él nunca te soltó. Y cuando reconoces eso, tu perspectiva cambia. Dejas de verte como un sobreviviente y empiezas a verte como un portador. No alguien que apenas salió, sino alguien que fue activado. Porque ahora entiendes que la debilidad no fue un obstáculo en tu camino, fue el camino. Y eso cambia tu voz, cambia tu oración, cambia tu manera de mirar al que está caído. Tú ya no juzgas, tú ya no exiges, tú entiendes porque pasaste por ahí y esa comprensión te vuelve confiable, porque Dios no pone su gloria sobre quien no fue probado en el corazón, pero tú fuiste probado. Y no en público, sino donde solo Él te veía. Fuiste tentado a rendirte, a ceder, a desaparecer. Pero seguiste, aún sin saber cómo. Y eso fue suficiente. El cielo no buscaba resultados, buscaba perseverancia. Y la encontró. Y ahora, eso que llevas dentro, ese fuego que no se apagó, esa fe que no murió, esa esperanza que aún respira, es la señal de que el reino se ha establecido en ti. Y todo lo que antes dolía, ahora tiene propósito. Cada herida, cada pérdida, cada lágrima se ha convertido en lenguaje espiritual. Y ese lenguaje no todos lo hablan, pero los que lo entienden son marcados para siempre. Por eso ahora tus palabras sanan, tus silencios confrontan, tu testimonio incomoda a los superficiales y despierta a los dormidos. No porque lo planeaste, sino porque fuiste transformado. Y lo que llevas dentro no puede ser contenido, porque no es solo una historia, es una carga, una responsabilidad, una unción que no vino por ritual, sino por entrega. Y esa unción te va a llevar a lugares donde nunca pensaste llegar. No porque los buscaste, sino porque estás preparado. Porque Dios no posiciona a los más capacitados. Él posiciona a los que pasaron por el fuego y no se olvidaron de quién los sostuvo.
y tú no lo olvidaste. Por eso prepárate, porque lo que viene no es liviano, es glorioso y te va a exigir todo, pero también te va a recompensar con más de lo que imaginaste. Una vez que entiendes que tu debilidad fue el terreno donde Dios plantó su gloria, ya no puedes volver a vivir igual, porque la fragilidad entregada se convierte en un canal constante de revelación. Tu manera de orar cambia. Ya no buscas impresionar a Dios, solo estar con Él. Tu manera de servir cambia. Ya no buscas reconocimiento, solo obedecer. Y tu manera de ver a los demás cambia, porque ya no los miras desde tu fortaleza, sino desde tu proceso. Sabes que cada persona quebrada es tierra fértil para que el cielo se manifieste, y eso te vuelve compasivo, te vuelve paciente, te vuelve profundamente sensible a la voz de Dios, porque has aprendido que su voz no siempre viene en truenos. Muchas veces viene en forma de susurro en medio de tu debilidad. Y si aprendiste a escuchar ahí, entonces puedes escuchar en cualquier parte. Esa clase de oído espiritual no se desarrolla con estudios ni con títulos. Se forma cuando decides quedarte aunque duela, cuando eliges adorar mientras sangras, cuando te mantienes fiel aunque no entiendas. Y esa fidelidad silenciosa es la que el cielo honra, porque Dios no se impresiona con palabras. Él observa intenciones, Él pesa corazones, y el tuyo ha sido pesado, procesado y aprobado. No porque seas perfecto, sino porque no huiste, porque te quedaste cuando todo dentro de ti quería desaparecer. Porque aunque caíste, volviste, porque aunque te costó, obedeciste. Y ahora, ese corazón que un día fue roto, es ahora un altar donde Dios habita. No subestimes lo que está ocurriendo dentro de ti, porque mientras otros buscan plataformas, tú te convertiste en una. Mientras otros corren tras visibilidad, tú fuiste visible para el cielo, y eso es lo único que importa, porque de nada sirve ser visto por miles si el cielo no te respalda, pero tú fuiste respaldado, no por lo que hiciste, sino por lo que entregaste, porque cada vez que te rendiste en lo secreto, el cielo escribió, fiel. Y esa fidelidad te trajo hasta aquí, no para detenerte, sino para lanzarte, porque lo que Dios va a hacer contigo no será una recompensa, será una asignación, y esa asignación no requiere una versión perfecta de ti, requiere la versión rendida. La que ya no se finge fuerte, pero tampoco se limita. La que reconoce su debilidad, pero camina con autoridad. Porque ahora sabes que la fuerza real no es la que niega el dolor, sino la que lo transforma en propósito eterno. Si llegaste hasta aquí, tengo que decirte algo que no se dice con frecuencia, pero que el cielo quiere que escuches. Lo lograste. No porque todo esté bien en tu vida, no porque tengas todas las respuestas, sino porque decidiste quedarte hasta el final. Y eso, en los tiempos que vivimos, es un acto de guerra espiritual. La mayoría se va antes, se distraen, se desconectan, se rinden. Pero tú no, tú elegiste seguir, escuchar, permitir que esta palabra traspasara la barrera de lo emocional y tocar a tu espíritu, y eso te hace especial, porque estás demostrando que hay un remanente que aún tiene hambre, que no se conforma con religión, sino que busca profundidad, que no necesita luces ni escenarios, solo una voz que lo recuerde. Dios no te pidió perfección, te pidió entrega, y tú entregaste algo hoy: tiempo, atención, vulnerabilidad, y eso será recompensado. Si esta palabra tocó tu corazón, pruébalo ahora. Escribe en los comentarios: yo soy parte de los escogidos, y comparte esta verdad. Solo los que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esa actitud, porque esto no fue solo un video, fue un altar, un encuentro, un despertar. Y tú no puedes quedarte callado después de haber recibido algo así,
comparte este mensaje. No por el canal, no por números, sino porque sabes que alguien más necesita lo que tú acabas de recibir. Alguien que está a punto de rendirse. Alguien que piensa que su debilidad lo descalifica. Y tú fuiste testigo de lo contrario. No puedes guardar esto. No debes. Porque callarlo sería permitir que las tinieblas sigan convenciendo a los débiles de que Dios no los quiere. Y tú sabes que eso es mentira. Tú eres prueba viviente de lo contrario. Suscríbete ahora mismo. No dejes para después, porque este canal no es solo una fuente de contenido. Es un pozo de agua viva para los que están sedientos. Y si tú estás creciendo, si tú estás siendo fortalecido, necesitas permanecer. Activa las notificaciones. No permitas que la rutina te robe lo que el fuego te entregó. Hay más. Hay otras palabras que te van a marcar, que te van a despertar, que te van a confrontar. Y necesitas estar listo, necesitas estar presente, porque el Espíritu Santo te está formando y cada video es parte de esa formación. No tomes esto a la ligera, no lo veas como una opción más. Esto es parte de tu llamado y si tú no lo entiendes, vas a vivir dependiendo de emociones. Pero si decides quedarte, vas a construir una fe sólida, una fe que permanece, que no se mueve con el viento, que arde aún cuando todo enfría. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Así que ahora, no pauses todavía. Deja que esta música siga. Cierra los ojos. Quédate unos minutos más. Deja que todo lo que recibiste baje al corazón. Agradece por tu proceso. Agradece por tu debilidad. Agradece porque no fuiste rechazado, fuiste escogido. Porque tu historia no terminó en el dolor. Porque tu quebranto no fue desecho, fue redención. Porque Dios te sostuvo, te restauró y ahora te está enviando.